Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un resumen de lecturas del mes de noviembre. No sé qué ha pasado, pero el mes de noviembre se ha pasado volando. Parece que era ayer cuando estábamos hablando de lecturas de terror y de qué leer en Halloween y de repente, bueno, estamos aquí en diciembre, es final de año y, bueno, la típica locura, como siempre, de los últimos meses del año. Pero bueno, en cuanto a lecturas, noviembre creo que ha sido un mes bastante bueno, así que, bueno, ahora os cuento un poco más. El primer libro que leí en noviembre fue Mexican Gothic, de Silvia Moreno García. Esta fue una de las lecturas que elegí para Halloween y creo que fue una muy buena opción. Es una novela relativamente corta, con una premisa muy original y bueno, al final es una historia típicamente gótica pero que se desarrolla ante los ojos de una mujer de la alta sociedad. La historia arranca cuando Noemí recibe una carta de su prima, una carta escrita de forma muy perturbadora y muy errática, en la que le cuenta que sospecha que su marido la está envenenando y que además empieza a ver fantasmas. Con lo cual, bueno, ante esto Noemí decide ir a visitarla para llegar al fondo de este asunto. Como ya os he dicho, es una lectura rápida que yo creo que interesará sobre todo a los amantes del género gótico, pero creo que es precisamente también por esto por lo que podría no quedar a las alturas de las expectativas de uno. Hay muchísimos guiños en la literatura gótica, empezando sobre todo por la ambientación. Tenemos una mansión decrépita y remota que parece literalmente sacada de otra época y de otro lugar. Tenemos también una familia con un linaje muy antiguo que parece ocultar algún secreto. Y bueno, no sé si esto va a ser un spoiler o no, así que voy a avisar y voy a poner una marca por la pantalla sobre lo siguiente que voy a decir. Y el tercer elemento al que me refería es a todas las descripciones y alusiones al papel pintado que supongo que muchos reconocerán, sobre todo los que hayáis leído a Charlotte Perkins. Creo que esa fue la primera razón por la que empecé a sospechar algo de lo que pasaba. No digo que realmente averiguara cuál era la cuestión del libro, pero hay una pista muy grande ahí. Como iba diciendo, la ambientación es un elemento vital en este tipo de historias y es algo que se desarrolla muy bien durante la primera parte del libro, en la que vamos adentrándonos y conociendo esta mansión tan misteriosa y remota. Y bueno, da la sensación de que la mansión es una entidad propia. No hay realmente escapatoria y los Doyle se ven condenados a vivir y morir en ella. Pero sin embargo mi problema venía más con la segunda mitad del libro, en la que creo que la historia se desinfla un poco y creo que en parte es porque todo parecía muy estable, cosa que al final lo que hace es que le resta bastante a la ambientación y a la tensión de este libro. Y no sé, igual hubiera sido mejor un ritmo más pausado para dejar más espacio para adentrarte en la historia. Pero lo dicho, creo que es un homenaje muy interesante a la literatura gótica, con un choque de perspectivas que le da un aire fresco. Ese mismo fin de semana seguí con La lotería de Shirley Jackson. Todos los años durante estas fechas es un relato que veo muy recomendado y yo lo tengo en esta antología de relatos de la autora y al ser muy cortito, de unas 10 páginas, decidí por fin darle una oportunidad. Una cosa que también veo mencionada cada vez que recomiendan este relato es que es mejor leerlo sin saber absolutamente nada de él. Y yo pensaba que la razón de ello era por no desvelar ningún detalle o por algún elemento sorpresa de la trama. Pero bueno, creo que aunque estoy de acuerdo con este enfoque, también lo es porque es un relato muy breve y siento que cualquier cosa que diga va a restarle bastante a la experiencia de leerlo. Aún así, si puedo decir algo, es que me pareció muy interesante cómo la autora es capaz de introducir una crítica tan mordaz y tan brillante a la sociedad en tan poquitas páginas. Y es una lástima que no pueda mencionar nada más porque creo que es un relato que se presta muchísimo a ser discutido y también a ser analizado por todos los temas que cubre. Hablando un poquito del contexto de este relato, es uno de los relatos más conocidos en la literatura estadounidense. Estuve investigando un poco y se publicó por primera vez en 1948 en The New Yorker. Si habéis leído el relato o después de leer el relato, os recomiendo también investigar un poquito sobre él porque a mí me pareció, bueno, es cuanto menos irónico la recepción que tuvo considerando los temas que trata en la historia. Y bueno, por último, solo os puedo decir que os lo recomiendo. Es macabro y merece la pena leerlo. Luego leí otra colección de relatos cortos, The Listener, de Tove Jansson.
Como ya os dije en otro vídeo, quería iniciarme con esta autora y esta fue la primera antología de relatos que se publicó. Por desgracia no ha acabado de gustarme. Creo que hay antologías de relatos que tienen historias que se prestan más a ser leídas en sucesión y otras no tanto, y este creo que es un ejemplo más bien de lo segundo. Los relatos de este libro, con algunas excepciones, se sienten más bien inconexos y la brevedad de algunos no juega a su favor realmente, de nuevo, sobre todo si planeas leerlos uno detrás de otros, como yo hice. A pesar de ello, sí que hay ciertos temas e imágenes recurrentes como la muerte, las relaciones disfuncionales y también la soledad. Y bueno, en casi todas estas historias los personajes se enfrentan a algún tipo de conflicto interior. Y hay historias que sí que me gustaron y que tratan algunos de estos temas que sí que me gustaría mencionar brevemente. Por ejemplo, en la historia que da título al libro, The Listener, vemos una reflexión muy interesante sobre una persona que se aferra a sus memorias para mantener ciertas relaciones y cómo al final la identidad es la convergencia de estas memorias. Después también tenemos otra historia llamada Primavera, con una prosa muy bonita sobre una primavera que no acaba de llegar nunca. Y por último, el relato más largo de este libro, llamado La ardilla, que es el último, tiene una historia muy curiosa, muy interesante sobre cómo la obsesión y la soledad consumen a una persona que vive en una isla remota. Pero lo dicho, por desgracia, la cantidad de relatos que tiene este libro tan breve, que son unos 20 relatos más o menos, y la falta de conexión entre ellos hace que estas historias también se pierdan un poco entre el montón. Luego, por casualidad, leí otra colección de relatos llamada I'm Waiting for You and Other Stories de Go Young Kim, traducida por Sophie Bowman y Sung Ryu. Esta es una de las dos antologías de relatos que nos han llegado por primera vez traducidas al inglés de esta autora. Y bueno, ya tenéis una reseña en el canal, así que no voy a enrollarme mucho. Pero por resumir, en este libro se recogen dos pares de relatos interconectados entre sí. La primera y la cuarta historia son historias epistolares sobre una pareja que va a reencontrarse en la Tierra, en concreto en el día de su boda. En el primer relato vemos todas las cartas que él le manda a ella y en el cuarto todas las que ella le manda a él. Y bueno, es una historia que engancha muchísimo y que necesitas saber qué es lo que va a pasar. Creo que la autora hace muy buen trabajo trasladándote a la mente y a la situación de estos personajes. Y por otro lado tenemos la segunda y la tercera historia, que son un poquito más densas y filosóficas, y como ya dije en el otro vídeo, están inspiradas en la mitología coreana y en el budismo. Necesitas un poquito más de capacidad de abstracción y de concentración leyendo estas dos historias, pero como ya dije, para mí mereció mucho la pena y ha sido una de mis lecturas favoritas del mes. Voy a mencionar un último libro que técnicamente no he acabado de leer, pero que estoy muy segura que acabaré este fin de semana, y es Cloud Cuckoo Land de Anthony Doerr, que creo que en español se ha traducido como Ciudad de las Nubes. Anthony Doerr es un autor estadounidense que ganó sobre todo fama en 2014 con Toda la luz que no puedes ver, que fue la novela que ganó el Pulitzer. Yo personalmente no la he leído, pero considerando esto yo pensaba que la recepción de esta novela nueva iba a tener mucho más bombo del que está teniendo. No sé, para mí está siendo una gozada. Puede que para muchos no sea la literatura más elevada, puede que peque un poco de mainstream, pero no sé, ¿sabéis esa sensación en la que no quieres que acabe el libro? Pues eso es lo que me está pasando ahora mismo. Es reconfortante, es entretenida, es como una oda a las historias, por ñoño que suene. Pero bueno, ya os hablaré más de él y de su trama. Probablemente haga una reseña dedicada a este libro más adelante. Hay un extra que quiero mencionar este mes, es un videojuego y es The Great Ace Attorney. Lo estoy incluyendo en un resumen de lecturas porque técnicamente es un juego de aventuras, pero que tiene un componente de novela visual muy fuerte y que creo que podría gustar a muchos. Este juego es una precuela de la serie original que yo jugué ya hace sus años. Por resumirlo mucho, en esta entrega tiene lugar a finales del siglo XIX en Reino Unido y en Japón. Y bueno, eres un estudiante de Derecho que viaja a Reino Unido a estudiar su sistema judicial, y el juego está estructurado en los distintos casos en los que participas como abogado en ciernes, por decirlo así. Al igual que los juegos anteriores, cada caso tiene su parte de investigación y la parte del juicio,
Pero además en esta nueva serie hay otras mecánicas nuevas que lo hacen un poco más divertido y ameno, un poquito más interactivo. Y por otro lado, lo que sí que me ha sorprendido respecto al anterior es que las historias son un poco menos blanco y negro, tienen más matices. Y también creo que está muy logrado el reparto de personajes. Creo que son un poquito menos caricaturescos y vacíos. Y bueno, no sé, yo os recomiendo darle una oportunidad. Y también os quería pedir un poco de feedback sobre esto. No sé, ¿os gustaría que mencionara videojuegos o es algo que no interesa en absoluto? Tenía la idea de hacer un vídeo de recomendaciones de videojuegos basadas en libros. O sea, si te gusta este libro, prueba este videojuego y viceversa. Así que, bueno, decidme si es algo que os podría interesar. Y bueno, eso ha sido todo el resumen del mes. Ya me diréis si hay algo que os llame la atención. Como siempre tendréis toda la información en la cajita de descripción y si queréis seguir hablando de alguno de estos libros, yo os espero en los comentarios como siempre. Si os interesa este tipo de contenido, también os agradecería que apoyarais al canal dándole a me gusta y suscribiéndoos. Y nada más por mi parte, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente.